Señor Quevedo, volviendo al tema ¿es posible, bajo las condiciones en las que vivimos actualmente en Panamá, reducir esa jornada laboral a 4 días a la semana, 40 horas? Bien, primero, no soy político, uno. Dos, como analista político me muero de hambre, yo soy técnico, ¿ok? Así que, digamos, mi opinión está basada en criterios técnicos con el mayor de los respetos Claro. a las diferentes campañas, ¿no? O sea, de entrada. A ver, la reducción de la jornada laboral ha sido experimentado y ha sido llevado a cabo en otros países, eso es cierto. Ahora bien, la economía panameña produce 100% empleo informal. La economía panameña no genera empleo formal. El empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada. Le doy cifras. Hoy tenemos 26.000 asalariados privados menos que hace 10 años, ¿ok? Pero tenemos 77.000 funcionarios y 235.000 informales más. Quiere decir esto, en la década de 2013 a 2023, cada trabajador asalariado que perdió, el sector privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Tenemos una economía que crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios, ¿okay? Esto se mantiene o se mantuvo a raíz de la pandemia. Hoy tenemos 20.000 asalariados privados menos que en el 2019, pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales, con el agravante de que en ese mismo periodo agregamos 105.000 jubilados y pensionados. Nosotros pasamos de generar en la década de 2009-2019 aproximadamente unos 9.000 nuevos jubilados por año, pasamos a 26.000, 9 veces más. Entonces, habiendo dicho esto, no veo, okay, no veo viable. Necesitamos generar vacantes, necesitamos generar empleo formal. La economía panameña no genera empleo formal. El año pasado, la economía generó 115.000 vacantes menos que en el 2019. Y todos los años, por lo menos 30.000 jóvenes terminan la universidad e ingresan al mercado laboral. No lo veo viable. Nuestro problema, nuestra crisis laboral no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. La economía genera hoy 22.000 nuevos empleos por mes, contratos laborales, pero no se sostienen, no se mantienen. Entonces, en ese contexto, agregar por ley una reducción de jornada no la veo. Ahora, ojo, esto no priva que una empresa pueda llegar a algún acuerdo con sus trabajadores con respecto a días de trabajo, horarios de entrada y salida, vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no veo es una legislación, pero sí yo creo que tenemos que dejar eso flexible a todas las empresas para que lleguen a acuerdos con sus trabajadores. Hay que sacar al gobierno de la economía. El gobierno ha estado interviniendo en el mercado laboral, distorsionando la pérdida de capacidad de la economía para generar empleos dignos. Los subsidios y las contrataciones en la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleos de calidad. Entonces, tenemos que dejar que la economía fluya. Insisto, hoy yo puedo coordinar con mis trabajadores y ponerme de acuerdo, ¿okay? Y que vengan y acordamos las horas de llegada, las horas de salida, los días de trabajo, etcétera. No lo veo por ley. Así que esa es mi opinión, insisto, con el mayor de los respetos. Necesitamos generar empleo formal. Nuestra economía no genera empleo formal. Y ese es nuestro gran problema. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo con usted en esa parte que sentimos que últimamente la mayor parte de los empleos o gran peso lo tiene el Estado cuando debería ser la empresa privada. Señor René, pero yo por lo menos, a mí sí me gusta esta propuesta en el sentido del bienestar de la salud mental que puedan tener muchas personas, porque siempre he dicho que si una persona puede hacer el trabajo en 4 horas, no tiene por qué quedarse 8 horas trabajando cuando puede tener un mejor estilo de vida y más cuando representa de repente una mejor... Un mejor bienestar para los panameños que viven en áreas un poco más lejanas y tienen que madrugar bastante. Pero bueno, dicho esto, y según su experiencia y según sus conocimientos técnicos, ¿qué se requiere para implementar una reducción de jornada laboral?
A ver, no es viable. A ver, no lo veo, insisto, Nada, ni un poco. no lo veo por ninguna parte. Sí, eso que usted acaba de decir es perfectamente manejable poniéndose de acuerdo. Hable con el empleador, ok, póngase de acuerdo. Mire, yo quiero salir más temprano, trabajo los sábados o trabajo desde casa, lo que sea. Lo que quiero que entiendan es que eso lo podemos hacer hoy. Hoy no hace falta ninguna ley. Entonces, en ese sentido, creo que estamos creyendo en nuestros propios pajaritos preñados. Señores, tenemos un problema grave de confianza. Invertir en Panamá dejó de ser rentable, dejó de ser negocio. Entonces no vamos a crear más trabas para hacer lo que va a generar es más informales. Es decir, yo creo que volvemos al tema, ¿no? Es decir, entonces yo creo que es cuestión, no es viable, no lo veo por ninguna parte, ¿ok? Porque, insisto, nuestra economía genera estrictamente 100% empleo informal. Entonces, pero vuelvo al tema. Dejemos que la economía fluya, saquemos al gobierno de la economía. El problema es que queremos hacer leyes y nuestro gran problema es que nadie respeta las leyes. Y por otro lado, eso hay que consultárselo al sector privado. Si lo quieren hacer en el gobierno, bueno, eso es otra historia, pero el gobierno hay que reducirlo. Tenemos demasiada gente. El problema es que necesitamos generar plazas laborales en el sector privado, porque si no estaremos convirtiendo los funcionarios que estamos sacando, los vamos a convertir en informales o desempleados. Entonces, insisto, repito, esos acuerdos se pueden hacer hoy con conversaciones entre la empresa y el trabajador. Hoy no hace falta ninguna ley, no necesitamos una ley, máxime cuando nuestro problema es un problema de confianza. Tenemos que hacer que haya inversión privada. Si no hay inversión privada, seguiremos generando informales y condenando a la Caja del Seguro Social a muerte. Hagamos lo que hagamos. Entonces creo que volvemos al tema, ¿no? Es bien sencillo, no lo veo por ninguna parte. Alexis. Sí, sí, es muy interesante lo que usted dice. Gracias por permitirme hacer la pregunta desde acá. Son varias preguntas. Primero, el tema del anuncio a la vez de la reducción de la jornada, de la posibilidad rutilante de un salario mínimo de $1,000. Segundo, la ignorancia total, ignorancia desde el punto de vista de no ver o no analizar la economía informal que tenemos y lo que significa eso para el mercado. Y luego la eficiencia del Estado al darle servicio a los propios ciudadanos de lunes a viernes, que ya es cuestionable, y hacerlo de lunes a jueves lo sería más. Don René, este tema, ¿no le parece a usted que a veces los políticos, y yo no hablo del candidato en particular, los políticos desde la presidencia o desde cualquier posición que aspiren, a veces tienden a hacernos propuestas que nos podría hacer música en los oídos simplemente para que sea agradable y voten por ellos? Sí, o sea, no olvidemos que lamentablemente las elecciones se ganan con promesas y emociones, ¿okay? No con data y realidades, ¿no? Entonces, sí, insisto, lo hago con mucho respeto, ¿no? Yo no soy político, pero lo que se está planteando técnicamente no es viable. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, la economía panameña no genera empleo formal. Sí, ha generado, ahora no sé si el objetivo era generar la reacción, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de eso, ¿okay? Es igual que el tema. Sí, yo creo que el primer objetivo lo logró, porque estamos hablando de eso, pero más allá, usted agrega un elemento muy interesante que es analizar la realidad, y Einar a cada rato nos recuerda esa gran cantidad, Einar, de informales. 777,000 aproximadamente. No, son 765,000. Se redujo un poco, sí. Pero están en el margen de los 700 y tantos. Ahora, a esa gente es la que le debemos estar hablando en este país. Sí, ¿Cómo lo podemos integrar? ¿Cómo lo vamos a integrar si le vamos a hablar de un salario mínimo que ya es uno de los más grandes, más altos de Latinoamérica, con un país con una, digamos, un costo de la vida bastante importante, sí, donde la informalidad es realmente el puntero de la economía? Sí, yo quisiera escuchar un poquito más de sensatez, ¿no? Sí, el informal ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo, ¿okay? Así. Ahora, una cuestión importante, los informales no tienen salario, ¿okay? Ahora, hay que aclarar quiénes son los informales, porque hay una estigmatización mediática de lo que son los informales.
De acuerdo a la OIT, informales son los empleados que no tienen contrato laboral. Dos, los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. Tres, los patronos con menos de 5 trabajadores. Cuatro, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. ¿Okay? Esto quiere decir que de acuerdo a la OIT, todo aquel que no está emplanillado, que bien sea en el gobierno o en la empresa privada, es por definición informal. Ahora bien, existe una diferencia de criterio entre la OIT y la Caja del Seguro Social. Para la Caja del Seguro Social, si yo cotizo, yo soy formal, ¿okay? Pero para la OIT no. Yo, por ejemplo, yo soy independiente, cotizo, tengo aviso de operación, pago impuestos, pero soy informal. Entonces, el criterio de la OIT es el criterio internacional y real. Es correcto, es correcto. Ahora, el problema que tenemos es que solamente el 18% de los informales cotiza. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque cotizar como independiente es más difícil que pellizcar un vidrio. Eso es imposible. Exactamente. Entonces, más difícil que pellizcar un vidrio, está bueno eso. Sí, o sea, trata de pellizcar un vidrio, es imposible. Entonces, no, es duro. Sí, entonces yo creo que es importante, lamentablemente estamos tratando de apelar a emociones. Un problema que yo veo con esta y todas las elecciones es que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos, ¿okay? Es decir, la culpa de los corruptos, los políticos, etcétera. Si quemamos la asamblea y los fusilamos a todos, los vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Es más, si vemos los lemas de campaña de todas las campañas siempre han sido los mismos. Entonces, obviamente me preocupa mucho porque estamos de alguna manera, una cosa es el sentimiento, otra cosa son las razones. El problema es la confianza. No hay confianza para invertir en el país, tan sencillo como esto, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos, por las razones que sean. Y ese es ahí donde está el problema. Al no haber confianza, no hay inversión privada. Al no haber inversión privada, no hay generación de empleo formal, el que cotiza, etcétera, etcétera. Y es ahí donde realmente está el problema. Entonces tenemos una explosión de informalidad, que es la razón principal, de acuerdo a lo OIT, de la debacle financiera del programa de invalidez, vejez y muerte. O sea, sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Y es un tema que se repite desgraciadamente en varios países del mundo, Latinoamérica, y sí. Sinceramente eso que usted dice, ponerse de acuerdo los empleadores o los empresarios con los empleados o los asociados, es lo que principalmente debería hacer a la hora de hacer más eficiente la organización de una empresa, pero no que intervenga el Estado ni que nos diga qué hacer. Eso no tendría mucho sentido, ¿no? Una cuestión también muy importante, ¿no? 2 de cada 3 empleos en el sector privado son informales o empleados de empresas que tienen menos de 10 trabajadores. O sea, el micro y el mini empresario es la columna vertebral del empleo. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Entonces, insisto, tenemos que sacar al gobierno de la economía. El gobierno ha estado interviniendo, tenemos que eliminar el intervencionismo estatal. Estamos, insisto, interviniendo a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal con plata prestada. Entonces, esto no es sostenible. Perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper. Tarde o temprano vamos a tener que pagar esos préstamos. Sí. Entonces, hace falta, me preocupa que hay una desconexión de la realidad. Como dicen los ¿Usted no cree que una mejor promesa electoral sería tratar de ver esos números, ver esos datos y legislar o actuar en función de la verdadera información que nos dice la economía, de la forma en que se comporta y de la informalidad que existe y cómo integrar a esas personas con regímenes especiales que entiendan la realidad de esos informales? Sí, no se entiende quiénes son los informales. Se piensa que los informales son buhoneros y extranjeros. Y es básicamente el problema, Y nuestro enemigo es la informalidad, ¿Por qué? Y que es síntoma de la falta de confianza en el clima para la inversión privada. Se dice, no, que no la minería, porque somos un país turístico. Eso es mentira. 62% de los empleos en el turismo son informales. ¿De qué estamos hablando? Ni siquiera lo han podido hacer los ticos. Los ticos tienen 4 veces más empleos turísticos que nosotros y 60% son informales. Sí, con el agravante de que la llegada de nuevos turistas no está significando más empleos formales. Lo mismo con la logística. Somos un país logístico, también es mentira. 61% de los empleos que genera la logística son informales
En el 2022, 85% de los empleos que generó la logística fueron informales y en el 2023 la logística perdió empleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, de alguna manera estamos jugando un poco con las emociones, ¿okay? Suena bonito, ¿okay? Pero lamentablemente quien vive de ilusiones muere de desengaños, ¿okay? Creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Entonces, me preocupa mucho porque veo mucha gente buscando culpables, ¿okay? Pero, por ejemplo, ¿no? Para citar data, tenemos un problema, el gobierno tiene un problema gravísimo de liquidez, ¿okay? Ya vamos por 50.000 millones, se le deben 1.700 millones de dólares a proveedores y contratistas del Estado, ¿okay? Que no son grandes empresas, son empresas pequeñas, 1.700 millones. Adicional a esto, si nosotros vemos los nuevos financiamientos al sector productivo, ¿okay? Por parte de la banca, ¿okay? El año pasado tuvimos 2.700 millones menos que en el 2019. Si sumamos una y otra, son 4.400 millones de dólares que necesita la economía en inyección de liquidez, ¿okay? Esa liquidez sin plata, una economía no puede funcionar sin que los trabajadores y las empresas cobren, ¿okay? Y volvemos al tema, ¿no? 1.700 millones en el estado de la economía actual, y ya lo estamos viendo. Nosotros pasamos de 24.000 nuevos contratos laborales en septiembre del año pasado a 17.000 en diciembre, ¿okay? Aún cuando ya se había resuelto el tema de los cierres. Eso va a continuar. Ya se anunció que las proyecciones de nuevas contrataciones al próximo trimestre son las más bajas prácticamente en la historia. Entonces, volvemos al tema de confianza. La economía es confianza. Si no hay confianza para invertir, seguiremos generando informales. Tan sencillo como es. En efecto, en resumen, hay que generar primero la confianza para la inversión y generar empleo antes de pensar en modificar nuestra jornada laboral. Le agradecemos muchísimo por estar con nosotros esta mañana aquí en Shock de Opiniones. Que tengan un buen día. Gracias por la invitación. ¿Cómo no?